Buenas noches, gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. Hoy tenemos 3 temas muy importantes. Estaremos hablando de la situación del proceso de regulación de las OCDEs en el mercado financiero. Para ello nos acompaña Daniel Marín, integrante de la comisión directiva de Crecer. Luego estaremos hablando con la gerente de Crecer que nos habla de aquellos beneficios que otorga el gremio a sus asociados y la importancia de formar parte del mismo. Y por último hablaremos de herramientas de financiamiento relacionados a créditos hipotecarios, créditos con fiducia. Para ello nos acompaña Horacio Sklarkiewicz. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Comenzamos el programa de hoy con un integrante de la comisión directiva de Crecer, Daniel Marín. Buenas noches, Daniel, gracias por estar con nosotros. Buenas, Estefan, muchas gracias por la invitación, estamos para servir, a las órdenes. Daniel, hace rato ya estás en el mercado financiero paraguayo. Hoy queremos hablar un poco de tu rol en la comisión directiva de Crecer. Ya estás también ya hace varios periodos como integrante de la comisión directiva de Crecer. Un gremio que se posicionó ya luego de sus 7, 8 años en el mercado y hoy en día se ha convertido en un gremio relevante. Correcto, así como bien dijiste, el gremio está cumpliendo este año 8 años de vida institucional, con bastantes noticias positivas para el sector. Yo me encuentro desempeñando en la comisión directiva desde el principio del inicio de la fundación de Crecer. Conozco ciertamente un poquito todas las fortalezas y las bondades que tenemos con los socios y bueno, puedo contarte historias muy positivas de Crecer para con los socios, donde hoy estamos llegando a un punto soñado por el gremio, que es el acercamiento total de Crecer con la superintendencia a modo de poder instalar las normativas que puedan ser beneficiosas tanto para el consumidor final como para las empresas que dan el servicio, ¿verdad? Que son las OSD. Hoy en día el nombre técnico de superintendencia nos se da a nosotros, bien llamadas casas de crédito para el público en general. Entonces creo que estamos con noticias muy positivas con este acercamiento de la superintendencia para con el gremio. Daniel, vos tenés la particularidad que estuviste por muchos años también en el sector financiero, en el sector estuviste en un banco específicamente, o sea, conoces los modelos de negocios que hoy en día de los actores en el mercado financiero, y eso también te da una visión un poco distinta, y vos entendés que en realidad que el modelo de negocios de las OCDE tiene una marcada diferencia en relación al modelo de negocio de los bancos, ¿verdad? Correcto, sí. Yo me formé en el sistema financiero, estuve 20 años trabajando en el sistema bancario regular, conocido como bancos y financieras. Sí. Estuve 20 años formado ahí. Hoy me toca participar en un nicho diferente y conozco las regulaciones, conozco las fortalezas y debilidades de cada cual. Claro. Siempre hago la comparativa porque creo que se entiende mejor. No podemos comparar peras con manzanas, ¿verdad? Sí. Evidentemente las dos son frutas y las dos son cosas nutritivas para el sistema, pero son diferentes modelos de fruta. Sí. Entonces, entendemos que la banca tradicional tienen exigencias diferentes porque ellos captan del público capitales. Sí. Entonces eso es mucho más sensible al captan público. Ahorro prácticamente. Captan ahorro, captan CDA, tienen otros instrumentos también de fondeo. Entonces obviamente las previsiones también para ellos también son exigentes, y obviamente a la hora de decidir dar un crédito importante se toman el tiempo correcto para hacerlo. En cambio las OSD
hoy en día el riesgo es de capital propio, ¿verdad? Nosotros tenemos el riesgo tanto patrimonial de los accionistas como de los accionistas en sí que invierten con compras de acciones en la institución, ¿verdad? Sí. En la institución. Entonces, bueno, son dos modelos diferentes que deben estar medidas de forma diferente, ¿verdad? Es mucho sentido común lo que estoy contando, pero a la hora de aplicarlo eso lleva su tecnicismo y lleva un poquito su diálogo con la superintendencia, y creo que hoy ellos entendieron muy bien que las OSD son una herramienta importantísima en el mercado financiero. Por eso también este acercamiento se hace más fuerte con esta nueva administración, con los nuevos directivos del Banco Central, el señor Carballo. No nos olvidemos que el presidente Santiago Peña prometió 500.000 nuevos empleos. Claro. Y para eso todas las industrias del país tienen que moverse de forma dinámica y de forma ágil y sobre todo sostenible para poder generar esa propuesta del presidente Santiago Peña. Y hoy las OSD son una herramienta para eso. Claro, porque para generar ese movimiento el crédito se vuelve un factor fundamental. Clave. El crédito para cualquier emprendimiento o emprendedor que nace de cero, emprendimiento desde 5 millones de guaraníes hasta emprendimiento de 300, 500 millones de guaraníes. El crédito se vuelve un factor indiscutiblemente como uno de los principales en este crecimiento económico que obviamente pretende este gobierno. Capital operativo. Una persona que terminó el colegio en el 2023 y quiere emprender en el 2024, ¿cómo consigue un apoyo financiero? Ahí nace las oportunidades de negocio y sobre todo la llave maestra como yo le llamo, del acceso a la formalidad y a un crédito justo. Sí. Y ahí entran las casas de crédito, las OSD, a competir y dar esa primera oportunidad a ese emprendedor, a esa persona que no tiene todavía cargada una reputación financiera para ir a un banco. Entonces... se convierte también, Daniel, disculpa, te interrumpa, en un canal de inclusión financiera, porque lo que apunta las políticas públicas de tanto del presidente de la República como del ministro de Hacienda, Fernando Valdovinos, ya escuché en repetidas ocasiones la importancia de la inclusión financiera. Es algo anhelado que va a llevar su tiempo, es amplio ese término, inclusión financiera. Pero una de las formas de incluir financieramente a las personas es darle un primer acceso al crédito. Totalmente. Y ahí se vuelven, digamos, valiosas las OCDEs. Totalmente. Clave, diría yo. Es la llave de acceso, es la puerta de la entrada a la formalidad. Y me gusta siempre graficar esta conversación con ejemplos. Cuando hablo con amigos o hablo con colegas, me gusta graficar de la siguiente forma. Nosotros en SDM Créditos tenemos unas normativas que seguir con respecto a este perfil de gente que necesita de esa primera oportunidad. Como cuando vas a pedir tu primer trabajo, no tenés currículum y nadie confía en vos. Claro. Entonces tenés que empezar a generar. Alguien tiene que confiar en vos para empezar. Y ahí nacen las OSD como una oportunidad. Sí. Importante, clave, diría yo, que hay que cuidar, y el Estado es un poquito responsable de que cuide ese primer instrumento que somos nosotros, proteja, le dé una cobertura justa al servicio que damos, de incluir a la gente financieramente. Y te doy un ejemplo, Estefan, que siempre me gusta cuando hablo en ronda de amigos. Nosotros el primer crédito hasta $500 o guaraníes, 3 millones. Solamente con un pequeño gráfico, sin mucho tecnicismo, donde él nos diga que su proyecto es su ingreso va a ser, su costo va a ser su ingreso va a ser y hay un resultado que le permita pagar su cuota. Nosotros hasta $500 o 3 millones en moneda local damos a 12 meses el crédito. Ahí además darle una oportunidad, o sea, porque le estás dando una oportunidad. Convengamos que eso no es fácil conseguir, Daniel. Hoy en día, si te vas a analizar todos los parámetros de riesgo, probablemente no puedas desembolsar ese crédito, ¿verdad? No sea sujeto. Entonces vos te volvés en un eslabón de oportunidad para esa persona, ¿verdad? Perfecto. Con la condición que en el segundo periodo de la renovación del crédito él presente su RUC. Claro. Y en el tercer periodo de la renovación él presente sus 6 últimos IVA. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí vos le tenés totalmente formalizado y asociado al sistema. Claro. Pasamos a ser un socio de la SED nosotros al hacer este trabajo minucioso, obviamente con un riesgo diferente, pero oportuno para lo que busca el Estado paraguayo, que es la inclusión financiera. Además, de forma indirecta estás educando financieramente. Totalmente. ¿Verdad? Porque y además de asumir un riesgo crediticio,
yo siempre digo, se asume un riesgo de competencia comercial, que es algo leal, porque evidentemente en su segundo o tercer crédito, o el cuarto, cuando ya tenga sus 6 últimos IVA, él también ya tiene la opción de decir, ok, voy a ver otro lugar donde me concedan crédito. Entonces vos le formaste y por ahí el cliente ese se te va a otra entidad financiera, Daniel. Puede pasar eso. Puede pasar. Pero vos contribuiste con la inclusión financiera de esa persona física o jurídica. Perfecto, es totalmente acertado, Estefan. Nosotros tenemos una estadística analizada en la financiera, en SDM, con respecto a que normalmente 7 son los créditos que contribuyen, vamos a decir, a ese cliente que vos incluiste. En el octavo o noveno crédito normalmente ya está bancarizado esa persona, esa pyme, esa mipymes, esa persona física, y pasa obviamente por una cuestión natural buscar alternativas a lo mejor de mayor músculo de línea o directamente por una cuestión de precio, ¿verdad? Es algo natural, uno sabe también que eso puede suceder, y tenemos también la experiencia de que hay gente que trabaja con bancos financieras y con OSD, que trabajan con nosotros. O sea, todos necesitamos de todos como para poder contribuir al Estado paraguayo y a las oportunidades de la gente que quiere invertir en Paraguay como una herramienta. O sea, todos necesitamos todo, y me gusta mucho esa palabra. Sí, o sea que dando ejemplos y que mencionaste, hay gente que opera con actores como banco y OCDEs, ¿verdad? Y el otro día hablaba con un ingeniero y me dijo, necesito hacer un descuento de cheque y voy a hacer con una OCDE de confianza porque en realidad hay un mayor dinamismo. De repente me decía, yo necesito dentro de las 24 horas ya disponer los fondos porque es para iniciar una construcción. Y bueno, me decía él, bueno, si me da una entidad financiera un poco más grande, ese crédito a lo mejor va a salir, pero va a tardar en salir, ¿verdad? Perfecto. Entonces y también operas con entidades financieras, cuando busca un crédito mucho más grande, donde no está apurado en cuestión de tiempo, ok, se toma el tiempo y cumple con todos los requisitos del banco, y a lo mejor accede a un crédito a mayor plazo, podría ser obviamente a una mejor tasa, pero a veces también el dinamismo de los negocios te lleva a que uno necesite el capital operativo de forma inmediata. Correcto, totalmente de acuerdo, y es así en la realidad pura. Por eso es que me gusta mucho eso de todo, necesitamos todo, y es como que tenemos que aprender a ser hermanos entre los paraguayos y entre la competencia, y saber que esta competencia es sana y cuidarnos entre nosotros. Nadie va a venir afuera a cuidarnos, tenemos que cuidarnos entre nosotros, los paraguayos, entre la gente que invierte, hacemos el bien, contribuimos socialmente. Creo que ese es el camino que nos va a llevar a ser un banco, a un país de primer mundo, y obviamente una entidad comercial de primer mundo, que es lo que busca SDM también, ¿verdad? Sí, porque uno de los pilares que busca instalar el Banco Central del Paraguay es el de transparencia informativa. Justamente busca eso para que el consumidor final tenga la opción de repente de elegir dónde acceda a un crédito. Para ello se vuelve importante la transparencia informativa, ¿verdad? Que algo que las OCDE están cumpliendo, y principalmente las agremiadas a crecer. Quiero un primer corte, Daniel, y luego hablar de la importancia del gremio crecer en el relacionamiento con el Banco Central, y también la importancia de que las demás OCDE pasen a formar parte de este gremio, ¿verdad? Quiero hablar contigo sobre ese tema. Con mucho gusto. En breve volvemos con nuestro invitado Daniel Marín, de la empresa SDM Créditos y también miembro de la comisión directiva de Crecer. Continuamos con Crédito y Consumo. Está con nosotros Daniel Marín. Daniel, este trabajo intenso de 7 años de Crecer tuvo varios frutos, y a mi criterio que el Banco Central entienda la importancia de clasificar a las OCDE por tamaño es un logro del gremio. Hacer entender que no se le puede regular de la misma manera a una OCDE muy grande, a una mediana y a una pequeña. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, me parece oportuno, ¿verdad? Me parece oportuno, pero aquí hay que ser muy analítico y sobre todo muy cautos en estas normativas que se van a ir generando,
Porque tenemos, dentro de las OECD tenemos diferentes tamaños, o sea, están empresas que son igual o parecidas a una entidad financiera en músculo, en cantidad de clientes, en cantidad de colaboradores. Estamos en estructura. Hay OECD que tienen 800.000 funcionarios, como hay otras OECD que tienen 5 funcionarios, 10 funcionarios, 2 funcionarios. O sea, entonces ahí tiene que haber mucha sabiduría de parte de la superintendencia y lo bueno es que están interactuando con Crecer. Y ahí es donde Crecer cumple un factor, un rol importantísimo como para poder explicar técnicamente a la superintendencia el valor agregado que nosotros generamos, no solamente con el servicio que damos, sino con la mano de obra que genera para el país, ¿verdad? Y no solamente dando mano de obra directa, sino al emprendedor que vos le estás dando una línea de crédito, ese genera trabajo, genera impuestos y va todo encadenado para que el país pueda poder tener ingresos que le permita cumplir sus compromisos y seguir invirtiendo en rutas, escuelas, educación y compañía. O sea, es algo que no tiene fin. Lo que hoy las OECD están colaborando con el sistema. Por eso es que hay mucha responsabilidad en este tema, porque si uno saca una normativa, y lo bueno es que se está trabajando en equipo, y sobre todo sobre errores del pasado, donde se sacaba una normativa y esa normativa no funcionaba y tenías que retraerte y perdías tiempo y se perdía la oportunidad. Se genera incertidumbre también. Incertidumbre, ansiedad, y el que pierde es el cliente final. Esto tiene que ser un gana-gana. O sea, buscar un poquito el punto de equilibrio entre el servicio que pesan la OECD y sus costos y el servicio el servicio que toma el cliente final para poder emprender su proyecto a un precio justo. Entonces ahí es donde hay que ser muy yo le llamo sabiduría y conocer el negocio para poder encontrar ese punto de equilibrio y no dañar ninguna de las estructuras que van por el camino. Porque si eso nos equivocamos nuevamente en ese proceso, lo que vamos a lograr es que toda esa gente que hoy ya se ganó el sistema de las OECD, el sistema regulado, el sistema en blanco, como yo le llamo, pasarían otra vez a operar, vamos a decir, dentro de una situación irregular o una situación que vamos a decir, no le afecta al gobierno como algo positivo. Claro, una regulación en ese sentido generaría automáticamente una retracción del acceso al crédito, ¿verdad? Totalmente. Y siempre lo recalcamos y no nos cansamos que el crédito igual va a llegar, o sea, el que necesita crédito, si no puede acceder a un crédito de un banco, de una financiera, de una OCDE, y va a tener ese crédito, Dani, ¿verdad? Sí. Pero ¿a qué condiciones? Correcto. ¿A qué tasa? Probablemente va a terminar pagando una tasa, va a tener que trabajar para pagar la tasa, ¿verdad? Siempre damos el ejemplo de trabajadores paraguayos que conozco casos en el mercado abasto que a las 5 de la mañana alguien le otorga un crédito de 100.000 guaraníes y a las 5 de la tarde tiene que devolver 130, 150.000 guaraníes, ¿verdad? Entonces, y en el día esa señora ganó 40, 50.000 guaraníes y pagó la cuota. Entonces, cubre para su pasaje, para su comida. Claro. Y bueno, entonces es imposible así crecer económicamente, ¿verdad? Totalmente, Entonces, pudiendo ser atendido por una OECD, claro, a un precio más justo, donde a ella le permita no solamente cubrir sus costos, sino que capitalizarse como para que el mes siguiente ella no solamente tenga 1 millón de guaraníes, tenga 1,5 millones, como para capitalizar 500.000 a sus nuevos productos de mercadería. Claro, y ahí le colaboras con la formalidad y también del momento que acceda a un crédito de la OCDE va a estar reportando a un buró de información crediticia como VIXA. Correcto. Entonces ahí le comenzaba a generar el historial de crédito a esa persona, ¿verdad? Porque hoy en día el que no tiene crédito o el que no forma parte de un buró no existe, ¿verdad? Sí. O sea, y eso no existir no es negocio hoy en día, ¿verdad? Anteriormente te acuerdas que teníamos miedo. Sí. Mi papá de joven uno no quería lo que se sepa nada de nadie, ¿verdad? Pero hoy en día al revés, uno quiere hoy que se sepa sobre tu comportamiento crediticio para tener oportunidad de nuevos negocios, ¿verdad? Totalmente, eso es clave, transparente, porque habla de un patrón de conducta de una persona. O sea, el patrón de conducta uno no cambia de la noche a la mañana. Si vos fuiste siempre un buen cliente, eso trasladás en una historia, y para eso está VIXA, historias positivas para contar. Y me gusta mucho un pequeño tip que dio el presidente Pedro Espínola una vez, donde dijo que vos te vas a una entrevista laboral
Y no solamente llevar tu currículum, hablas inglés, hiciste esto, hiciste aquello, sino que también llevar tu reporte de VIXA. Aparte de todo esto, yo también, esta es mi conducta en el sistema financiero. Y si vos tenés igualdad de condiciones en una carpeta con respecto a currículum, eso va a sopesar para que te contraten a vos. Porque te estás dando un valor agregado no solamente a tu trabajo profesional, sino a tu conducta en la vida, cómo te manejas. Y eso no tiene precio, es algo intangible. En otros países el scoring de crédito es algo fundamental. O sea, yo llegué a ver currículum de personas que tenían en la descripción del currículum un número, ¿verdad? Y el número era yo le pregunté por qué no, porque es una calificación de scoring que tenía en un país, o sea, fuera del país, ¿verdad? En Estados Unidos tengo parientes que tienen un número, un scoring, ¿verdad? Es su scoring de crédito, ¿verdad? Entonces, ese número para cualquier comercio, cualquier entidad financiera que otorga financiamiento es clave, ¿verdad? Entonces, estar incluido financieramente, estar formalizado, formar parte de un buró, es el camino al crecimiento económico del país, y ahí es donde se vuelven importantes todos los actores del mercado financiero. Yo lo recalco, los bancos, las financieras y la OCDE, ¿verdad? Porque todos tienen todos aportan su grano de arena para que este sistema sea tan solvente, porque convengamos que el sistema financiero paraguayo es muy estable, ¿verdad? Correcto. Entonces, si usted bien la palabra solvente, pero es muy estable hace años. Nuestra moneda es muy estable, pero necesitamos crecer. Me decía un economista que fue expresidente del Banco Central, me decía, Paraguay está creciendo, da un escalón, habría que comenzar a crecer de a 5, ¿verdad? Que es lo que buscamos, grado de inversión, buscamos inversión extranjera, y la formalización es clave ahí, Dani. Clave, importante y innegociable, diría yo, ¿verdad? Entonces ahí es donde necesitamos que el Banco Central, la Superintendencia de Banco y este gobierno, acompañado del presidente Santiago Peña y del ministro de Hacienda, señor Carlos Fernández, entienden que ese es el camino que hay que seguir, y estamos sintiendo que el apoyo es constante, es cierto, y sobre todo va a ser sostenible en el tiempo. Estamos seguros de que va a ser así. Te quiero pedir, Dani, antes de terminar la entrevista, yo te digo Dani, pues nos conocemos, somos ya amigos, y la gente dice, ¿por qué le estará diciendo Dani? Pues ya nos conocemos hace años. Te quiero pedir una reflexión de por qué aquel accionista, director, gerente de una OCDE que no es socia de Crecer, que le expliquen en breves palabras por qué es importante formar parte del gremio. O sea, también más adelante va a estar en una entrevista que le hicimos a la gerente de Crecer, a Ana Quevedo, donde ella habla de los beneficios de acceder al gremio, de los logros del gremio y también los contactos, ¿verdad? Pero en tu rol de integrante de la comisión directiva, hacerle saber a la gente la importancia de formar parte del gremio. Sí, perfecto, Esteban, con mucho gusto. Yo voy a dejar después a la parte técnica, le voy a dejar mi teléfono por si quieren comunicarse conmigo algún colega o alguna persona que está en el sistema financiero OSD y quiera asociarse a Crecer. Con mucho gusto estoy como para poder evacuar alguna duda. Tenemos los canales correspondientes, pero también en tu programa me ofrezco para eso, como ser una herramienta, un canal. Mira, Crecer hoy en día es un sello de calidad. Es el gremio que aglutina a las 50 OSD formalizadas que trabajan bajo un pacto ético y una conducta ética dentro del sistema financiero. Eso no es un detalle menor. A partir de ahí, al estar vos habilitado en Crecer como socio, porque pasás por un filtro, no es que tampoco dejamos que tampoco se involucre cualquiera dentro del sector, porque estamos siendo muy cuidadosos y muy celosos un poquito de todo lo que ya construimos en estos 7, 8 años de trabajo. Entonces, lo que sí hacemos es darle una respuesta ágil y sobre todo pedir las documentaciones. ¿Qué conseguís con Crecer? Primero que nada, capacitar a tu equipo, capacitar a tu directorio. La semana pasada tuvimos un entrenamiento sobre lavado de dinero, que fue muy interesante para todos los directores y los colaboradores que integran Crecer, los socios, los colaboradores. Tuvimos también ayer, un producto que estamos desarrollando conjuntamente con la SED y conjuntamente con
con Crecer, pero dejo eso un poquito como un secreto bajo llave porque es un producto que todavía no está, que estamos madurando y no quiero romper un poquito el secreto del nuevo producto que va a servir muchísimo para los nuevos emprendedores y para las nuevas pymes, para poder dinamizar un poquito la economía, ¿verdad? En el próximo, a lo mejor en la próxima invitación, si tengo, Estefan, te voy a contar un poquito ese pequeño detalle que estamos trabajando. Y bueno, y sobre todo es el canal que tiene el Banco Central con el sistema de OSD, es Crecer. A partir de que uno sea socio de Crecer, también va a recibir toda la información que necesita para saber cuál es el camino a tomar. Porque mucha gente me llama, me pregunta cosas a mí, pero no es socio de Crecer. Claro. ¿Verdad? Entonces yo dentro de un ámbito de colaboración entre amigos, sin problema, pero no es el conducto. La forma tiene que ser socio de Crecer, participe, sea analizada su carpeta y sobre todo que tenga el sello de calidad siendo socio de Crecer. A partir de ahí nace una nueva empresa. Y algo muy clave que también, a mi criterio, el Banco Central entendió que es más fácil, digamos, tenerle como nexo del sector a un gremio que aglutina las principales OCDEs, las más formales. Entonces, la información es constante, también Crecer tiene un permanente relacionamiento con directivos del Banco Central y eso es un valor agregado, ¿verdad? Totalmente. Porque hoy en día cuando se va a dictar una normativa, cuando se va a analizar una cuestión coyuntural del sector, hay consultas, hay pareceres que vienen del regulador y vienen a Crecer. Entonces ahí el socio tiene de primera mano la información y eso es algo muy importante. Es un valor intangible, sobre todo es la información certera, ¿verdad? Sí. Porque me dijo Julano, me dijo Mengano que es así, sí. Pues tener la información certera cuando estás con un canal formal que va a hacer crecer, interactuar con el Banco Central. Y las buenas historias deben ser contadas, Estefan. Acuérdate que de Crecer nace una OSD muy importante que hoy es un banco. Sí. ¿Verdad? Y esas historias deben ser contadas, claro. Que con un proceso sano, sostenible, adecuado, correcto, vos llegás a hacer cosas importantes en el Paraguay. Y hoy estamos hablando de una realidad, una entidad que fue una OECD, hoy en día está siendo uno de los bancos más importantes del Paraguay y me llena de orgullo eso porque conozco el nacimiento y conozco desde la cuna, vamos a decir, ese espíritu laburador de esa gente, ¿verdad? Así mismo. Gracias, Daniel, por tu tiempo. Importante la entrevista, acompañando en Crédito y Consumo. Siempre es importante para también tenerle informado a la gente y hablar de las últimas noticias del sector. Cuando quieras, Esteban, estamos para servir y a las órdenes para los colegas. Esta fue la entrevista con Daniel Marín, el expresidente de SDM Créditos y también miembro de la comisión directiva de la Cámara de Empresas Crediticias. Continuamos con el programa, tenemos dos entrevistas muy interesantes en exteriores. En breve, a la vuelta de la pausa, continuamos. En este tercer bloque de Crédito y Consumo y siguiendo con el hilo de la conversación que tuvimos con Daniel Marín, miembro de la Comisión Directiva de Crecer, estaremos entrevistando en exteriores a Ana Quevedo. Ella es gerente de Crecer. Nos habló de varias cuestiones, la importancia de formar parte del gremio, los beneficios y alguna información muy importante para aquellas personas jurídicas que forman parte del sector y que quieren formar parte de Crecer. ¿Qué es Crecer? Crecer es un gremio que aglutina a las casas de crédito u otorgantes de crédito dinerario. Son todas empresas constituidas legalmente que tienen como una principal actividad otorgar créditos tanto a personas como MIPYMES y pymes. Y también nuestro requisito o el requisito que Crecer pone a las empresas para ser socias del gremio es que estén registradas en el Banco Central, que es nuestro ente regulador. Actualmente, ¿cuántas empresas son socias de Crecer? Actualmente Crecer tiene 48 empresas asociadas. Siempre estamos recibiendo varias solicitudes. Nuestros socios están en diversas ciudades del país. La mayor parte se
se encuentra aquí en Asunción y Central, pero también tenemos numerosos otorgantes de crédito en Coronel Oviedo, Itapúa y Alto Paraná. Crecer es el principal nexo entre las OCDEs y el regulador del sector, el Banco Central del Paraguay. ¿Cómo se da en la práctica ese relacionamiento? Bueno, ese relacionamiento es muy fluido, por suerte. Crecer desde que se inició y que tanto las otorgantes de crédito pasaron a ser reguladas por el Banco Central, estuvimos en constante comunicación, ¿verdad? Ellos nos llaman y consultan cada vez que necesitan realizar alguna publicación de una resolución. Nosotros también colaboramos con ellos en el momento de bajar la información, compartir con nuestros socios. También trabajamos con consultoras externas o nacionales también, ¿verdad? Y facilitamos esos trabajos que realizamos para que el Banco Central tenga como una base en el momento de la toma de decisiones. ¿Cuáles son los beneficios de asociarse a Crecer? Bueno, en primer lugar, como ya les decía, Crecer es el nexo, ¿verdad?, entre las otorgantes de crédito dinerario y el Banco Central, así como también con la CEPRELAT y la SEDECO, y también otros organismos, ya sean públicos o privados. Además, nosotros estamos brindando constante capacitación a todos nuestros asociados. Tenemos comités, ya sea de cumplimiento, de innovación o tecnología, comités contables, y también le damos asesoramiento con técnicos especializados, ya sea en el área legal, contable. Lo que siempre buscamos es mantener un criterio unificado como para que todas estemos en sintonía. ¿Cuáles son los requisitos para asociarse a Crecer y la información de contacto también para poder hacerlo? Bueno, los requisitos son estar registrada como otorgante de crédito dinerario en el Banco Central del Paraguay, presentar el estatuto con sus modificaciones, después el acta de la última asamblea de la empresa, también los documentos de identidad de los accionistas y representantes legales. Después les pedimos ya la documentación contable, que sería el último balance, los 3 últimos balances, el último impuesto a la renta y los últimos 12 pagos de IVA. También la patente comercial. Después eso va acompañado de una solicitud de admisión y de la firma de un pacto ético que le hacemos completar a nuestros asociados. Se pueden contactar al 0976 33 44 98, info@camaracrecer.com.org.pi. Estamos en las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o X, ¿verdad? Como Cámara Crecer PI, PY. En este cuarto y último bloque de créditos y consumo queremos hablar de herramientas de financiamiento o herramientas a través de las cuales se otorgan garantías en el sector crediticio. Las hipotecas, en los créditos hipotecarios, la fiducia, en los créditos con fideicomiso. Para ello estaremos hablando con Horacio Sklarkiewicz, él es escribano con experiencia en este tipo de acuerdos que se dan con entidades financieras. Ahora, luego de esta presentación, tenemos la entrevista con Horacio Sklarkiewicz. ¿Qué es la hipoteca y cómo funciona esta herramienta en el mercado? Bueno, la hipoteca es un derecho real de garantía que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación. Se constituye sobre inmuebles, esa es en la práctica común, ¿verdad? Y se inscribe en la Dirección General de los Registros Públicos. Eso constituye una garantía para la persona que va a ser, en este caso, va a ser el acreedor, porque lo que hace es tener una garantía sobre el cobro prioritario ante el caso de que esto vaya, o sea, eso finalmente, si es que no se cobra, va a un juicio
y ahí es donde tiene la prioridad para cobrar primero que los demás acreedores. A diferencia de lo que de repente se cree, que el acreedor ya se queda con el inmueble, no es así, sino que es una garantía para el cobro preferente llegado el momento de que tenga que haber un remate, por ejemplo. En los créditos hipotecarios, ¿cuáles son las documentaciones exigidas por las entidades financieras al deudor? Bueno, cada entidad financiera tiene requerimientos diferentes, ¿verdad? En este caso, cuando es hipotecario, además de los requisitos que se piden siempre, que serían formas de demostrar la solvencia, la capacidad de ir pagando las cuotas y de cancelar la deuda, lo que, ¿cómo te voy a decir? Lo que se pide seguramente es una tasación, ¿verdad? Una tasación del inmueble, pero lo más importante es que se demuestre la solvencia. Cancelada la deuda hipotecaria por el deudor, se levanta la garantía hipotecaria sobre el inmueble. ¿Cuál es el procedimiento para ello? Bueno, una vez que se cancela la deuda, se le comunica, digamos, el deudor le solicita a su acreedor que proceda al levantamiento, ¿verdad? Es un procedimiento sencillo, se hace una escritura pública en la cual en forma unilateral el acreedor firma, digamos, y levanta con eso esta garantía hipotecaria. ¿Cuánto duran los trámites de constitución y levantamiento de una hipoteca? Bueno, los trámites para constitución y para el levantamiento son diferentes. Para la constitución se requiere más documentación para gravar el inmueble con la hipoteca, ¿verdad? Y por eso, en total, el procedimiento entre el momento hasta la firma, hasta que sale la escritura del registro, podría tardar aproximadamente 2 meses. Por el otro lado, cuando es para levantar, es más rápido. No se requieren las mismas documentaciones y ponerle que en menos de un mes ya puede estar eso. La fiducia es una herramienta utilizada últimamente en lugar de la hipoteca. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambas garantías? Ok. La fiducia, o sea, el fideicomiso es un contrato que tiene varios objetivos, pero en el caso específico en el que estamos queriendo comparar con la hipoteca se llama el fideicomiso de garantía. A través de este fideicomiso, la persona, digamos, para hablar con términos claros, la persona que va a ser el deudor en este caso, ofrece un inmueble, pero no pasa a manos del acreedor, pero tampoco queda a manos del deudor, sino que eso pasa a manos del fiduciario, que es el que garantiza toda la operación y el que garantiza con el inmueble el cumplimiento de la deuda, ¿verdad? Y es una buena figura porque de esta manera queda garantizado. El inmueble no, como te voy a decir, no es sujeto de embargo, como no forma parte del patrimonio de ninguno de los dos, sino que se llama que forma parte de un patrimonio autónomo, está realmente blindado de alguna manera. Y lo bueno también es que una vez que sí, por ahí el deudor no cumple con su obligación, esto no va a juicio, no es un procedimiento judicial, sino que es un procedimiento, digamos, privado que realiza el fiduciario en este caso, como para llevar a remate o terminar adjudicándole al acreedor el inmueble. Pero una vez cumplida la obligación, el deudor tiene derecho a pedir que se le restituya su propiedad. ¿Podría indicarnos los datos de la escribanía y dónde la gente podría ubicarles? Sí, nosotros estamos en Cerro Corá y Bernardino Caballero, se llama Paseo Seminario, y el teléfono tendría un celular que es el 0985-880-755, ¿verdad? Escribanía Clarkevich, pues estamos en las redes y en los buscadores, digamos, en los Google Maps, Waze,
entonces estamos fáciles de ubicar.